de la situación del comercio electrónico en México con la aportación de Andrea Escarano, director de Privalia. Hola, soy Andrea Escarano, Country Manager de Privalia México. Estoy en la compañía desde hace 10 años y desde 3 liderando la unidad de negocio de México. El consumo de ropa y calzado en retail en general aquí en México es alrededor de los 24 billones de dólares. Es el segundo mercado más importante de Latinoamérica, ya después de Brasil. Es muy cercano a lo que se consume en España y pues un mercado, digamos, con un crecimiento de aproximadamente entre 5 y 8%, ¿vale? El consumo en online, digamos, el retail online en total, pues son 5 billones, creciendo sí al 25%, ¿vale? Entonces un crecimiento mucho mayor, casi 3 veces que el crecimiento del retail. Y el fashion online sobre lo que es el fashion total, pues todavía es muy pequeño, es solamente un 2%, ¿no? Entonces esto da la idea, digamos, del enorme crecimiento que todavía tenemos aquí en México, y ese 2% se compara con, por ejemplo, un 4% en España, que también ahí hay mucho recorrido, pero con mercados más maduros. Si lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos o UK, pues ahí estamos en tasas de 15%, con lo cual pues la participación del online en mercados maduros llega a los 15% y aquí en México solo al 2%. Por lo cual eso nos da idea un poco del espacio que tenemos para seguir creciendo. Para un proveedor español que quiere vender online aquí en México y que no tiene importador, la cosa está bastante complicada por realmente las dificultades, ¿no?, de importar el producto aquí. Nosotros, por ejemplo, pues el sourcing de productos que hacemos aquí en México, pues lo hacemos solo aquí en México. No importamos generalmente pues mercancía de España y no vendemos online directamente desde España hasta el consumidor final, precisamente por la complejidad que esto conlleva. Por lo cual es muy importante para una marca que quiera vender aquí en México online, pues tener un partner local o realmente presencialmente venir aquí y pues tener una filial aquí en el país. En online es muy simple, ¿no? Pues el consumidor tiene derecho a, digamos, a devolver el producto, incluso si no es un producto defectuoso. Evidentemente, si es un producto defectuoso, aún más, ¿no? Pero digamos, cualquier producto pues puede ser devuelto aquí en Privalia o en cualquier sitio online, pues simplemente por haber cambiado de idea o porque no te queda bien o porque ya no te gusta o te pareció diferente en la web, ¿no? Entonces el consumidor tiene derecho a devolverlo y a ser pagado, digamos, a ser reembolsado del gasto que ha hecho. Marketplace en México es un negocio muy diferente del nuestro, muy diferente de Privalia, y suele cobrar alrededor de un 15% de margen. Y evidentemente depende mucho, y esto puede variar en función de los servicios que el marketplace ofrece, ¿no? O sea, este 15% no incluye evidentemente, por ejemplo, servicios logísticos o de marketing, ¿no? Estamos hablando solo de colocar el producto dentro de una plataforma. Las formas de pago habituales en online aquí en México difieren respecto a lo que es el resto del mundo. Como siempre tenemos una gran porción que son las tarjetas de crédito, que representan aproximadamente un 60% a lo mejor del mercado, la parte de tarjetas de débito que tienen más penetración que las tarjetas de crédito aquí en México. No obstante eso, hay mucha desconfianza en usarlas, con lo cual pues no superan el 5 o 10% del share total. Hay un medio de pago internacional muy conocido que es PayPal, y que aquí en México juega un papel importante y que puede variar entre un 10 y un 20% del share. Y después hay una forma de pago que es el pago en tienda, en pago en cash, con lo cual pues te imprimes el recibo del pedido y vas físicamente a pagarlo con cash. Y eso puede representar un 20% del total del share de mercado, y es una parte importante que hay que considerar cuando se llega aquí a México por la falta de tarjeta vientes, con lo cual mucha población pues no tiene, sea por desconfianza, sea porque no tiene una tarjeta, usa este método de pago. Las plataformas de moda más importantes de venta en México, evidentemente estamos nosotros como Pure Player posicionados como el número 1, y después hay generalista que pero también venden moda con buenos ratios, como por ejemplo el más conocido evidentemente es Mercado Libre. Después podemos encontrar un Liverpool, podemos encontrar un Amazon. Palacio de Hierro todavía pues tiene camino por recorrer, está todavía
en una fase de crecimiento. Y pues evidentemente, hablando de marcas, la marca más relevante aquí en México es Zara.com, ¿no? Y todas funcionan desde el punto de vista logístico, pues con el sourcing de producto que hay aquí en México, ¿no? Entonces, venden productos de marcas o distribuidores autorizados de las marcas presentes aquí en México. Recomendaciones para empresas que quieran vender online aquí en México. Yo empezaría por el talento, empezaría por las personas, que siempre son lo más importante en las empresas, y en decir que aquí en México pues, es complicado, es difícil encontrar talento en lo que es e-commerce, simplemente porque la historia de e-commerce pues, realmente tiene pocos años, ¿no? Entonces no hay, digamos, personas o hay muy pocas personas especializadas y formadas en e-commerce, por lo cual esto dificulta evidentemente la puesta en marcha de una empresa online aquí en México. Después también pensaría directamente en mobile, no en una web, sino en pensar directamente ya en el mundo mobile. El mundo mobile es una realidad en todo el mundo y aquí en México también. Nosotros aquí en México tenemos más del 80% de nuestras transacciones en mobile y el mobile es una ventaja competitiva clarísimamente por estar 24/7 con el consumidor final, con lo cual es muy importante enfocar toda la estrategia desde el principio en una estrategia mobile, que sea web mobile o una app. Eso depende sobre todo de la frecuencia de uso de un producto o de un servicio, ¿no? Pero sí que la parte de mobile es fundamental, entonces yo empezaría desde ahí. En México el porcentaje de fraude sobre venta en el mercado es alrededor del 2,5%, con lo cual es algo que hay que tomar en cuenta y hay que tener las medidas correctas para poder evitarlo. Y tenemos que tener en cuenta que también hay una cancelación por sospecha de fraude de alrededor del entre el 10 y el 20%. Con lo cual son números muy diferentes del resto del mundo. En el resto del mundo, en Europa, por ejemplo, el fraude no alcanza el 0,5% de las transacciones o del valor online. Y las cancelaciones evidentemente no alcanzan ni siquiera el 5%, ¿no? Con lo cual pues son números diferentes y que hay que tener en cuenta para prepararse bien al entrar aquí en México.